psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para abrir el tema de fragilidad emocional. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Y bueno, hablando a propósito de este tema, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay cuestiones que a muchas personas parecen sumergir en una depresión, por ejemplo, o parecen disparar escandalosamente un ataque de angustia, y a otras personas, no, o al menos la forma de lidiar que probablemente tengan con su angustia o con su tristeza y con cualquier otra de las vicisitudes de su vida, quizás son mucho menos notorias? También esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? A veces pensamos que las personas más sobrias que vemos constantemente sobre la marcha, no dejan de ir a trabajar, no dejan de asistir a la escuela, no dejan de bañarse, no dejan de arreglarse, asumimos que no les afecta nada, ¿no? O bien personas que son aparentemente muy alegres, ¿no? Que siempre están hablando muy alto, siempre sonriendo, siempre en fiesta. Puede llegar a parecer como que se les resbalan las cosas, ¿no? Esto no significa que realmente por dentro no puedan estar devastados, ¿no? Verdaderamente las maneras distintas de lidiar ante la angustia y ante la adversidad son tan variables, tan variables, y es muy interesante adentrarse y bueno, pues comprender cada una de ellas. No nos toca hacer eso en estos programas definitivamente, porque no terminaríamos nunca, pero sí quisiéramos hablar un poco qué ocurre y por qué muchas personas, independientemente de lo aparente, porque no nos estamos basando en la apariencia, puede en determinados momentos quedar muy desgarrado, ¿no? Pienso que hay ciertas situaciones que a cualquier persona, independientemente de su estabilidad emocional o de la fortaleza de su estructura psíquica, van a sacudir por completo el mundo, ¿no? Hay ciertas situaciones que por lo trágico, por lo trágicas que son, o bien por lo abruptas, tienen este poder de sacudir. Y por supuesto, una persona que esté mejor estructurada, esta sacudida va a devastar hasta cierto punto, y en otras personas que estén menos estructuradas, bueno, pues puede dejar mucha más destrucción en el camino, ¿no? Y tendríamos que comprender, en primer lugar, que nosotros cuando hablamos de cuestiones afectivas, y verdaderamente todo nos remite a algo afectivo, ya hemos hablado aquí de cómo cada palabra, cada cosa, cada nombre, no es únicamente la representación palabra, sino que está conectada con un afecto. Puede ser mayor o menor el afecto, pero siempre está conectado con algún afecto. Cada recuerdo que tienes, cada persona que has registrado a lo largo de tu historia, está conectada con un afecto. Y la manera en que vamos como lidiando con nuestros afectos tiene que ver con la fortaleza de la estructura que tengamos. Hay ciertos afectos que por la intensidad llegan, y digamos, si te imaginas un edificio, bueno, pues a lo mejor, o unos de estos rompeolas que ponen, ¿no? A lo mejor puede aguantar perfectamente el oleaje constante y usual, ¿no?, de la playa, pero si viene algo demasiado intenso, lo rompe, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Gaby, antes de continuar, tenemos un servicio social. Se extraviaron 2 perritos dentro de Valle Real, se perdieron juntos, son de raza Shih Tzu, están pelones, son padre e hijo, uno color blanco con negro y otro es rubio. Responden al nombre de Kevin y Güero. El teléfono del contacto es 39 44 05 35 y 33 14 53 81 38. Y esto que vas diciendo como analogía de los rompeolas es bastante interesante, porque
muchas veces nos va quedando la idea de que una persona fuerte tendría que ser así, ¿no? Que una persona que no fuera frágil tendría que ser inamovible, tendría que estar como una roca ante las adversidades de la vida. Y a mí me gusta más pensarlo como las boyas, ahorita siguiendo con la analogía del mar. ¿Por qué? Porque los rompeolas tarde o temprano se van a romper. Digo, si así es como si así es como se forman las montañas, así es como se forman los peñascos. Evidentemente que algo que está generado por el hombre tarde o temprano va a ceder. Sin embargo, si pensamos en la característica de una boya, pueden venir muchas olas, pero la boya las esquiva, les pasa por encima, se va con la fuerza de la marea y regresa a su lugar. ¿Por qué? Porque está bien anclada y no nada más está anclada e inamovible, sino que está, digamos, llevando el ritmo de las olas. Y esto tendría que ver con el concepto que a mí me va pareciendo más de esta estabilidad emocional. Ser estable emocionalmente no quiere decir que no nos pongamos tristes, no quiere decir que no sintamos rabia, angustia, sino que podamos pasar por todo este arco iris, por todos los colores de las emociones y sin embargo regresar a nuestro punto central. Podemos ser, digamos, testigos de todas estas cosas que van pasando en la vida, ser actores de las cosas que van pasando en la vida y vamos a sentir tristeza y dolor. Esto es una cosa que no lo vamos a poder esquivar. No quiere decir que una persona fuerte no las vaya a sentir, sino que una persona que se puede llamar estable va a ir y a regresar de estos estados sin que esto lo altere a un nivel profundo. Y una vez más, tendríamos que pensar cuál es la idea general de esta estabilidad emocional. ¿Usted cómo piensa en una persona estable emocionalmente? Yo creo que hay muchas personas, Gaby, que pueden decir que son muy frágiles porque les dan ganas de llorar de todo. No, es que a mí me dan ganas de llorar de todo, no puedo tener una emoción porque me dan ganas de llorar. O lloro, ¿no? Simplemente puede ser que vea una película o un comercial y me dan ganas de llorar porque me enternece. Y eso no es necesariamente una fragilidad emocional, sino que ahí tendríamos que darnos cuenta qué es lo que está generando esa respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene tan chipil, como decimos acá en México, ¿no? ¿Qué es lo que nos está formando eso? Porque hay personas que pueden llorar, ¿no? Es más, hasta lo podríamos pensar en cómo es una característica muy propia de las mujeres, ¿no? Porque un golpe puede hacer que a una mujer le salgan las lágrimas, pero no es para tirarse al piso y hacer una pataleta, sino que es esta reacción de decir, uy, pues sí, me dolió y se me salen las lágrimas porque me dolió, ¿no? A los hombres también a veces nos dan un pelotazo en la cara o algo y se nos salen las lágrimas, pero no es este mismo sentido del llanto de desvanecernos, de rompernos, sino que va más bien como una respuesta y puede ser también una respuesta ante la ira que se siente y la incapacidad que tenemos de contenernos. Entonces hay que pensar ¿qué es lo que nosotros vamos viendo como fragilidad? A mí me parece más que nos podemos acercar a algo un poquito más acercado a la realidad, ¿no? Si hablamos de la fragilidad emocional, como qué tan propensos somos a angustiarnos, qué tan propensos somos a sentir que la angustia nos rebasa. Si ya podemos hablar desde ese punto, tal vez podríamos agarrar un poco más de luz en este tema. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, no le cambien, un momentito, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la fragilidad emocional y bueno, hemos puesto algunas analogías a propósito de cómo es que se pueden ir sobrellevando los afectos y se van tramitando, pero creo que es importante entender esta parte que mencionaba hace un momento, de que absolutamente todo acontecimiento, objeto, persona, recuerdo que te haya rodeado en algún momento de tu historia y del que esté rodeado ahora, está ligado a algún afecto, te despierta algo. No significa que todo te vaya a despertar algo sumamente significativo, puede ser un afecto muy vago, pero a final de cuentas está conectado a algún afecto. No lo menciono porque a veces se tiene la idea de que el mundo de lo afectivo es algo aparte, es punto y aparte. Y en realidad, aunque tratamos de justificar de muchas maneras nuestro proceder, y de maneras lógicas a veces nuestro proceder,
en realidad hacemos las cosas que hacemos por deseo. O sea, hacemos las cosas que hacemos por algo de nivel más bien afectivo. Es verdad que podemos tener muy bien conectado también nuestro principio de realidad y plantar los pies en la tierra y entonces hacer cosas congruentes para poder llevar a cabo ese deseo, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pues es que yo tengo que trabajar porque todo el mundo tiene que trabajar, porque todo el mundo tiene que vivir, porque si no, no puedo comer, ¿no? Bueno, sí, sí, entre comillas, sí, porque por vivir, por sobrevivir, podríamos sobrevivir de una forma verdaderamente austera y a lo mejor no tendrías ni que trabajar, ¿no? Podrías hacer muy poco, algo que ni siquiera se parece a un trabajo, que ni siquiera tiene horario y puedes sobrevivir, de hecho. O bueno, pues es que uso ropa porque pues hace frío y me tengo que cubrir de las tempestades, ¿no? De la naturaleza. Sí, necesitamos cubrirnos, pero no necesitamos que tenga cierto color con lo que nos cubrimos. Podría ser un trapo, podría ser cualquier cosa muy gruesa. En realidad, si vamos rascando a fondo el por qué hacemos las cosas, son cosas que quizás no sabemos por qué, pero lo cierto es que deseamos en algún momento de nuestra vida o que estamos deseando ahora mismo, ¿no? Queremos vestir cierta ropa, queremos vivir en un lugar determinado, aspiramos a ganar cierta cantidad, nos llama determinado tipo de trabajo, no cualquier trabajo. Y hay personas que se quejan muchísimo de su trabajo, pero a final de cuentas lo eligieron, ¿no? Y hay algo, a lo mejor no un deseo de vida, un deseo maravilloso y floreado, que esté impregnado ahí en el trabajo, pero si hay un deseo, puede ser un deseo de castigo, puede ser un deseo bastante mortífero y destructivo, pero hay un deseo, a final de cuentas, en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, no es que los efectos sean una opción o un añadido a nuestro diario vivir, sino que francamente forman pues el mayor porcentaje de nuestra existencia, si no seríamos pues muy básicos, ¿no? Podríamos ceñirnos a reproducirnos, nacer, crecer, reproducirnos y morir y ya lo hicimos. Para sobrevivir es únicamente eso, ¿no? Y de ahí que lo menciono porque muchas veces se viven como una especie de estorbo los afectos. La mayoría de las personas que se han visto envueltas en una situación donde llegan a sentir esta fragilidad emocional, lo ven como un estorbo, ¿no? Y piensan, es que ¿por qué me tengo que angustiar cuando estoy en público? ¿Por qué se me traba la quijada? Únicamente si estoy a punto de decir algo que me molesta, puede ser la cosa más sencilla, se me traba la quijada, se me paraliza el rostro y toda clase de manifestaciones que las personas viven como un enemigo que les está invadiendo, que no les permite ser, que no les permite existir. Y esto es un gran error desde ahí. No es que sea un extra o algo ajeno a ti o un enemigo, sino que es parte necesaria y inesquivable de nuestra vida, y la forma en la que se manifiesta, por más destructiva que nos parezca y por más que nos pueda quitar el sueño y dar taquicardia y asma y torcer la cara, no digamos la intención o la función no es en inicio destructiva, se vuelve destructiva porque no tiene otro tipo de salida, porque no le hemos dado una salida constructiva. Diría Freud que es esta ansiedad flotante, ¿no? Es todo lo que va quedando libre de nuestros afectos, que no tiene a nada a que adherirse, queda suelto y se empieza, digamos, como a toxificar y acaba dándonos ansiedad. Acabamos sintiéndonos
que algo va a pasar, que nos está sucediendo algo, que bueno, muchísimas cosas, que estamos enfermos, pero ahí es en donde se va acomodando. Y justamente ahí podríamos ver una cierta predisposición a caer en estos estados de ansiedad, que era lo que yo le estaba hablando antes del bloque comercial. Porque hay personas que se acaban angustiando tan fácil de algunas cosas que otras personas pues simplemente las pueden superar. Nótese que las pueden superar porque hay personas que no se angustian porque no les pasa el mundo. Es así como si estuvieran viendo una película. Se puede estar incendiando su casa y ellos están adentro prendiendo la estufa, ¿no? Porque no les pasa por enfrente, no les pasa por la cabeza que están en peligro. Y eso no quiere decir que se tenga una estabilidad emocional. Eso es una situación de ambigüedad terrible y peligrosísima, ¿no? Que hasta podríamos pensar a veces más peligrosa que la misma ansiedad, sí, ¿no? Que esta fragilidad. Porque el problema con la ansiedad específicamente es que no la podamos ligar a nada. Eso es lo que se vuelve un problema, porque de repente empezamos a sentir ansiedad y lo vamos pensando que son alergias, vamos pensando que estamos malos del estómago, vamos pensando que algo nos cayó mal, vamos pensando que es el clima, cualquier cantidad de cosas, pero no alcanzamos a ligar, oye, es que me pasó tal cosa y me dejó realmente muy molesto. Me dejó muy molesto esto. Y bueno, ya con eso podemos ligarlo. Imagínese, usted seguramente se acuerda de sus años de escuela, cómo se sentía cuando venía un examen, ¿no? Y era un examen importante. Por supuesto que nos daba ansiedad. Por supuesto que nos daban nervios. Con justa razón nos daban nervios, porque parte de nuestro futuro escolar estaba puesto en esos exámenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la reacción de la ansiedad. Yo tengo que estar al pendiente, tengo que estar muy alerta, tengo que estar con mis sentidos al máximo, cualquier cosa me molesta, pero porque estoy predispuesto para esa prueba que voy a tener. Se acaba la prueba y se acaba la ansiedad. Hayamos pasado o no hayamos pasado, si se fija es como que ya se entregó, bueno ya me puedo soltar, ya después nos dicen si reprobamos o si pasamos y ya eso será un momento muy distinto de la historia. Pero lo que nos estaba generando esa ansiedad era la antelación ante ese evento. Ahora imagínese que usted sintiera esa ansiedad y no tuviera ningún examen. Que de repente un día se levantara con esa sensación. Y que esa sensación le durara todo el día. ¿Y qué el día? La semana. Y que de todo se empieza a molestar, de todo se altera, todo le empieza a parecer más molesto. Evidentemente que llega un punto en el que nos enfermamos del estómago porque estamos con las tripas todas hechas nudo. Nos empieza a caer mal la comida, no queremos comer. Empezamos a buscar alternativas para bajar esa ansiedad, o empezamos a tomar medicina, o nos empezamos a llenar de alcohol o de cigarro, y ahí es en donde ya se vuelve un problema, porque no sabemos ni qué es, y ahí, en esa misma fragilidad, es en donde podríamos entender que no está digamos, como el mecanismo de respuesta ante la ansiedad. A ver, estoy ansioso porque viene un examen, ¿qué voy a hacer? Me pongo a estudiar, domino los temas y estoy nervioso porque igual y fallo, pero aún así siento la seguridad de lo que va a suceder. Tengo cierto control de la situación. No vamos a poder tener todo el control del mundo en todas las situaciones que nos vayan a generar ansiedad, pero ahí es como yo ya pude hacer algo. Esto, si lo extrapolamos a la vida común, digamos fuera de la escuela, me estoy sintiendo ansioso. ¿Qué es lo que me tiene ansioso y qué puedo hacer yo para cambiar esa situación? Y ahí es en donde está la diferencia. Si nos podemos sobreponer, si podemos buscar alternativas, es como nos fortalecemos en nuestro carácter. Si simplemente nos dejamos que nos lleve la ola y que nos arrastre hasta la orilla, ahí es cuando podríamos hablar de esta fragilidad, de cómo hay personas que se desvanecen ante cualquier adversidad y que también se hace pensar que son personas que nunca van a poder estar solas, que son personas que siempre van a necesitar de alguien, pero eso también tiene su doble. Vamos a estar hablando de eso, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la fragilidad emocional y tenemos una participación anónima por aquí. Ella nos comparte que vive con mucha ansiedad todo lo que estamos mencionando en el programa. Dice, a mí me pasa, tengo problemas de alergias. Ahora mismo se está divorciando y no puede aceptar el proceso. Nos dice que tiene un nieto que está enfermo y otro acaba de fallecer, se siente muy mal y pregunta qué consejo podemos dar.
Fíjate, Anónima, cuando nos vemos ante este tipo de situaciones, y bueno, tú nos hablas de todo un abanico de situaciones difíciles, ¿no? Al principio del programa yo comentaba que hay ciertos momentos de la vida en que una vez que ocurren, independientemente del grado de estabilidad emocional que tengamos, va a sacudir, y la muerte es uno de ellos, ¿no? La pérdida de alguien amado es una de estas situaciones, que por supuesto va a devastar mucho más cuanto más frágil sea en general la estructura de la familia, de cada persona en lo particular, etcétera. Yo podría pensar que, como es reciente, además, el que acaba de fallecer uno de tus nietos, bueno, pues la enfermedad de este nieto actual, no nos compartes qué edad tienen ellos, si son chiquitos, si son grandes, mm, pero pienso que la enfermedad de este otro nieto necesariamente remite a eso, ¿no? De alguna manera se tiene todavía el resabio del fallecimiento de alguien, el reciente fallecimiento de alguien. De hecho, muchas veces cuando escuchamos de una noticia por el estilo, aunque no se trate de alguien con quien estamos relacionados directamente, de pronto empieza esta ansiedad, ¿no? Y empieza la gente ya a llamarle a todos sus seres queridos, ¿no? Para ver si siguen vivos, para verificar que estén bien, que no les haya pasado nada, y esto podríamos pensar que es hasta cierto grado normal, porque nos trae como ese resabio, sobre todo cuando es tan reciente este acontecimiento. Me parece que probablemente todo lo que esté alrededor del nieto enfermo digamos, se está cargando no únicamente con el manejar la situación de la enfermedad real y actual, sino que al mismo tiempo se le está sumando a esa situación real y actual la situación de la pérdida de tu nieto, de tu otro nieto, el que recientemente falleció, y además tú tienes una pérdida más, tú tienes otro como duelo extra, que es la separación, ¿no? Que por algún motivo, bueno, pues todo se juntó en este instante de tu vida. Entonces, sí estás lidiando con muchas cosas, todas ellas creo que es normal que sacudan. Uno podría pensar, bueno, pues es que, ¿cómo hago? Y esta es la pregunta constante de las personas, ¿no? Es que me está pasando tal, me estoy separando, me pasó cualquier cantidad de tragedias, ¿cómo hago para que no me duela? Pues no, la idea no es que no te duela, y la idea no es que no estés triste. Este es un momento en que, por decirlo de alguna forma, es pertinente estar triste, ¿no? Sería preocupante y nos hablaría de una desconexión, una gran desconexión con la realidad, pensar que luego de la muerte reciente de un nieto, la enfermedad de otro y la separación, tú estás así como si nada pasara, ¿no? Eso sería preocupante, y eso nos podría hablar más de una situación de enfermedad, ¿no? De una patología. Sin embargo, aquí pienso que pues, responde totalmente a la realidad, y creo que quizás han sido demasiadas cosas, como llover sobre mojado, y probablemente sería bueno, sería constructivo que tú pudieses ayudarte con un acompañamiento, ¿no? ¿Para qué? No para dejar de sufrir, porque no vas a dejar de sufrirlo. Es algo que duele, son pérdidas a final de cuentas, ¿no? Sino para poder organizarte. Porque cuando estamos en ese tipo de situaciones, el encontrarnos al mismo tiempo desorganizados, lo dispara todo. El no poder separar, por ejemplo, la situación actual de uno de tus nietos con la situación del otro, ¿no? A ver, este nieto está enfermo,
pero probablemente no está muriendo, ¿no? O no es este llanto que de pronto se tiene, este miedo que de pronto se tiene a la enfermedad, como si se fuera a morir, ¿no? Porque acaba de fallecer otro. Entonces separar y colocar cada cosa en su lugar nos da más claridad y nos permite un poco más pasar. A veces, bueno, los afectos nos pueden ayudar bastante porque nos van indicando, como esto que decimos del dolor, ¿no? Si tú pisas un clavo, te va a doler mucho, mucho, y ese dolor te ayuda porque entonces te vas a quitar y te vas a atender esa herida, ¿no? Y otras veces este sufrimiento, esta pérdida, como puede ser un duelo, como puede ser en el caso de tu pareja o en el caso de tu nieto fallecido, bueno, pues únicamente hay que atravesar ese momento. No es que ni tendríamos que buscar dejar de sufrir, empastillarnos, adormecernos, sino encontrar una manera de atravesar ese trayecto, pues con la cabeza en alto, ¿no? Pudiendo mantenernos alertas y pudiendo mantenernos con vida también nosotros. Uh-huh. Y también tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué tan cercanas estaban estas personas hacia ti? Porque tú acá nos estás hablando de tus nietos, ¿no? Pero hay personas que realmente crecen con sus nietos como si fueran sus hijos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí cambia totalmente la dimensión de este asunto, ¿no? No tanto porque tú estés demasiado involucrada o porque esté siendo como un detalle que está lejos pero que a ti te acaba afectando demasiado, sino que puede ser que se sienta como la pérdida de un hijo, porque hay abuelas que justamente crían a sus nietos como si fueran sus hijos. Entonces yo creo que hay muchos detalles, Anónima, en los que sí tendrías que buscar acercarte a un tratamiento profesional para poder ayudarte a estar un poco mejor, ¿no? A tranquilizarte, porque, bueno, esto no es algo que se vaya a quitar nada más de un día para otro, es algo que va a requerir que tú le dediques tiempo y parte de tu energía para que otra vez se vuelva a ser tolerable esta parte de la vida, ¿no? Porque ese es el asunto. También, si estamos hablando de fragilidad emocional, tendríamos que pensar en ciertas personas que encuentran la vida intolerable, que el dolor que les proporciona el vivir se vuelve intolerable, y esto nos remitiría precisamente a pensar en las personas que se quitan la vida, ¿no? A personas que encuentran una salida en el suicidio. Y esto también es bastante importante porque cuando vemos atentados contra la vida de una persona, no siempre vamos a ver lo mismo, no siempre estamos dándonos cuenta de una situación en específico. Nos vamos a dar cuenta que hay personas que intentan quitarse la vida mordiéndose las uñas, ¿no? Haciéndose un daño mínimo y acabando en la sala de emergencias, más que nada por el susto de los familiares que están alrededor. Y esto tendríamos que tomarlo justamente como lo que va siendo, ¿no? Como lo que es. Es un intento de suicidio, lo podríamos calificar de esa manera, pero va más bien hacia este vínculo ya tóxico que se va generando con los cuidadores, ¿no? Yo me hago daño para que tú me pongas atención. También tendríamos que pensar en otras personas que terminan con su vida, pero por una agresión mal tramitada, ¿no? ¿Cómo es esto? Personas que intentando dañar a alguien más, ¿no? Pensemos en una pareja, ¿no? Y hay un rompimiento, entonces, como me dejaste, me voy a quitar la vida. Y ahí estamos en un episodio total de locura, ¿sí ve? Porque es yo voy a lastimarme para lastimarte a ti. Pero no es como que eso vaya a ser real, ¿no? Igual y la otra persona, por supuesto que se va a sentir muy mal y que va a atravesar por un proceso de culpa y lo que usted gusta, pero la otra persona se murió. La otra persona se quitó la vida, entonces ahí estamos viendo que hay una falla en el trámite de esa agresión, ¿no? No es algo que se esté traduciendo correctamente. Son muchas situaciones distintas las que hay en eso del suicidio, y también tendríamos que pensar en las personas que viven en una tristeza profunda y simplemente un día dejan de existir porque eso fue lo único que se les pudo pasar por enfrente como alternativa para lo que estaban viviendo. Entonces ahí tendríamos que hacer esta distinción. Vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana retomaremos el tema fragilidad emocional y tenemos algunas participaciones. Por aquí Patricia nos está compartiendo algo que aporta mucho realmente al tema. Ella nos comparte: en mi casa, por más problemas que tengamos, a mi esposo no le altera nada. Él es muy tranquilo y a mí me estresan mucho los problemas y que mi esposo no reaccione. Al final yo resuelvo los problemas. ¿Quién está bien o mal? Fíjate, Patricia, es muy interesante tu participación porque nos permite hablar de un aspecto interesante. Nosotros no nos encontramos solos en el mundo. Estamos constantemente en relación con otras personas, por más ermitaños que seamos, y es esto lo que nos va generando respuestas emocionales y respuestas afectivas. Justamente también la manera en la que lidiamos con estos afectos tiene que ver con los otros. Hace no mucho hablábamos a propósito de las cuestiones de la psicología social, ¿no? Y cómo podemos, si estamos entre una multitud, por ejemplo, inhibirnos y atrevernos más a gritar, a veces hasta insultar, ¿no? Tú ponías el ejemplo de estas personas que le gritaban a los porteros, les insultaban a los porteros. Yo creo que normalmente una persona así caminando por la calle, si se encuentra el portero, no le va a gritar: oye tú, toma, ¿no? Una grosería. No, usualmente no lo haríamos, pero todos están gritando y en este fervor de pronto se suma la gente. Cuando estamos hablando de relaciones a lo mejor no de masas tan grandes, de todas maneras sigue aplicando. Nosotros nos vamos relacionando con el otro en función a identificaciones, en función a ciertos acuerdos, sí, explícitos, pero muchos otros implícitos. Y muchas ocasiones la forma en la que se maneja una pareja tiene que ver con irse distribuyendo entre ambos las angustias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner un ejemplo más asible, como el de los padres con los hijos. Muchas veces la madre, por ejemplo, puede estar muy enojada con su esposo y entonces va y le dice algo a los hijos. No le va a decir al esposo. ¿Por qué? Por su problemática en particular. Pero en lugar de decir al esposo, le dice a los hijos: es que su papá hace tal cosa y tal otra cosa y tal. Y entonces los hijos se enojan muchísimo con el papá. Mira cómo te maltrata, mira cómo te hace, mira. Y esto es un desahogo. ¿Cómo funciona este desahogo? Mi coraje te lo puse a ti. Ahora tú vas a cargar con mi coraje. Entonces yo me puedo desentender de eso. Y uno desde afuera podría ver a una mujer que jamás se queja con el marido. Esta mujer, este señor le hace, le deshace, bueno, es un total patán, y la mujer nunca le levanta la voz, nunca se defiende, nunca le dice que no. Entre paréntesis, los hijos lo odian, por cierto, ¿no? Y bueno, ahí estamos ante la situación. No es que a ella le sea indistinto la molestia o lo que sea que haga el esposo, sino que lo proyecta en los hijos, lo deposita en los hijos, y ahora son los hijos los encargados de actuar ese coraje y esa rabia con el papá, que es equivalente a un desahogo de ella. Entonces, tú hablas de una situación frecuente en donde uno de los dos está como con sangre de atole, que no le pasa absolutamente nada, independientemente de lo que esté sucediendo fuera, y tú eres la que se estresa y la que se hace cargo y la que mueve. Probablemente por eso no necesita estresarse, porque tú haces absolutamente todo, ¿no? Tú te enojas por él, tú intentas resolver por él, vas moviendo los hilos por él, y
mucho ojo, porque probablemente eso a él le funciona en el sentido de puedo lavarme las manos, y no es algo que hagamos conscientemente, ¿eh? Tampoco la mamá que va y se queja con los hijos lo hace con la intención malévola de que ahora mi coraje lo traes tú, ¿no? Y trágatelo. No, se hace de verdad inconscientemente. Entonces tampoco él, el esposo que hace esto es como pues que ella se encargue, ¿no? Pero de forma implícita y con estos hilitos que nos va moviendo desde el inconsciente, eso puede funcionar, puede que sea la situación, no digo que lo sea, pero podría funcionar muy bien para él en el sentido de ella se hace cargo de todo, yo puedo estar tranquilo porque mi coraje y mi estrés lo actúa ella, pero también necesariamente tiene que funcionarte a ti, si no, no entrarías a ese juego. ¿Cómo te puede funcionar a ti? A lo mejor tu parte de ganancia ahí es que tú eres quien tiene el control y que tú eres quien tiene como las agallas, ¿no? En esa relación. En muchas ocasiones esto suele ser una ganancia tan fuerte que estamos dispuestos a hacer y bueno, pues a pasar por momentos verdaderamente desagradables con tal de eso. Entonces ahí tendríamos que pensar no solo en qué está haciendo el otro, sino qué estoy haciendo yo. ¿Por qué me checa y por qué podemos funcionar así? Porque uno gana y el otro también. Entonces no es que uno esté bien y el otro mal, ¿no? Los dos participan. Y mira, Gaby, tenemos otra participación de Karina. Nos dice, hola, buenas tardes. Hoy también estoy pasando por un dolor grande. Mi cuñado falleció el domingo y recibí junto con su esposa, mi hermana, la noticia. Sé que es muy pronto para recuperar la paz interior, pero mi confianza está en Dios y sé que vamos a estar bien. Creo que la oración, que es muy poderosa, y es lo que a mí me mantiene con esperanza. En mi caso el lazo fuerte es con mi hermana y con mi cuñado, porque él me apoyó mucho con el cáncer que está padeciendo mi esposo y ahora él ha partido. Fue un accidente y esto es muy fuerte y duele muchísimo. Mi sincero pésame, Sí. Karina. Son justamente este tipo de cosas, ¿no? Algo más que podríamos pensar con esta situación de la fragilidad. A todos una situación así nos va a doler terriblemente, terriblemente, ¿no? Y es muy posible que nos tumbe, pero esto solamente hace más real el amor que sentíamos de las personas, ¿no? El amor que estábamos experimentando con esa relación, porque imagínense que simplemente no sintiéramos nada, ¿no? Que fuera como un día cualquiera de nuestras vidas. Definitivamente que ahí se va haciendo también como evidente todo lo que nos va a hacer falta esa persona. Y esto en ningún sentido tiene que ver con que seamos fuertes o que seamos frágiles si no respondemos de una o de otra manera. También hay que entender que no todas las personas ¿cómo lo podríamos decir? Se afectan de la misma manera con las pérdidas. Hay personas que lloran, hay personas que se ponen a trabajar, ¿no? Hay personas que se les quita el hambre, hay personas que se refugian en las drogas. Cada quien va teniendo una respuesta distinta, entonces no tendríamos por qué estereotipar el hecho de que alguien llore o de que alguien, bueno, mira, es que a él no le pasó nada, parece como que no le doliera lo que sucedió, y lo que estamos viendo es también una respuesta ante el dolor, ¿no? Es esta desconexión de lo que está sucediendo y es como si no hubiera pasado nada, pero no porque no se haya sentido. Vamos a ver el rebote en otros aspectos de la vida, pero también esto resulta como parte de esa misma fragilidad de yo no lo puedo sentir, no lo puedo sentir. No es porque sea muy fuerte, sino que simplemente llega un punto en el que estoy tan triste que ya no siento nada. Ya no siento nada y es así como si estuviera viendo las cosas a través de un vitral, ¿no? Es algo bastante desconcertante para las personas porque pueden estar en los velorios y no derramar una lágrima. Y ver, ¿no? Y ver a los demás cómo lloran y cómo hacen y a veces son los principales afectados y la gente se les acerca y les llora y ellos están realmente no oídos, ¿no? Porque esto ya sería otra cosa, sino muy conscientes de lo que está sucediendo, pero sin sentir nada de lo que está pasando en ese momento, no teniendo, digamos, una reacción como uno podría esperarlo. Y ahí, como le digo, no tendríamos que estereotipar. Cada quien va reaccionando de una manera diferente y tendríamos que darnos cuenta de que ese tipo de situaciones a todos nos van a devastar. Ahí el problema y realmente en donde está nuestra fortaleza es en reconstruir, ¿no? En buscar restablecer nuestra vida como era antes, porque bueno, también hay que entender que la muerte es una cosa terrible, pero es algo con lo que vamos a estar
durante toda nuestra vida natural. Vamos a ver a muchas personas que se van, a muchos seres queridos, y tenemos también que entender que la vida va a seguir tarde o temprano después de nuestro luto. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.